da vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Como les dije, vamos a estar hablando de la obediencia y la desobediencia. ¿Por qué este tema, verdad? Y vamos a ver la importancia de la obediencia, pero lo vamos a ver desde el aspecto de la desobediencia. Y la seriedad, hermano, de la desobediencia. ¿Ven? Porque según el versículo que hemos leído, dice que Dios va a dar vida eterna. Qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso, ¿verdad? A los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero entonces, como ustedes saben que yo siempre digo, está el otro lado de esa espada de dos filos. La palabra de Dios es una espada de dos filos, ¿verdad? Tenemos ese filo donde Dios está diciendo a los que perseveran en hacer bien, en los que están en la palabra de Dios, los que están en la voluntad de Dios, los que están obedeciendo a Dios, vida eterna. Pero los que no, entonces tenemos que dice, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. ¿Ven? La importancia de obedecer la palabra de Dios. Por la desobediencia del hombre viene la ira de Dios, ¿verdad? Por la desobediencia del ser humano viene la ira de Dios. Tenemos que recalcar muy claramente, y vamos a leer unos versículos. Si usted tiene su Biblia, lo puede buscar o lo puede anotar. Tenemos que recalcar que la voluntad de Dios es que el hombre, ¿qué? Según leímos, se arrepienta. La voluntad de Dios no es castigar al hombre. La voluntad de Dios es que el hombre se salve, que el hombre obedezca. Pero si el hombre no lo hace, hay consecuencias. Si el hombre no lo hace, hay consecuencias. ¿Qué quiere Dios? Salvar la humanidad. ¿Qué quiere Dios? Darnos vida eterna. Pero ¿y si yo no obedezco a Dios? Pues entonces viene la ira de Dios. Y es real. Tan real es el amor de Dios como tan real es la ira de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que el hombre se salve. Dice Joel en el capítulo 2, versículo 13, desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es, ¿qué? Misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Mira ahí, hasta le pesa castigar. Pero eso no quiere decir que Él castiga, sino que cuando castiga, le pesó castigar, pero de que castiga, castiga. No está diciendo, y Dios no castiga, dice que le pesa. Él no hubiese querido castigar, pero las consecuencias de una desobediencia lo llevan a eso. Es una realidad. Jonás 4:2. Entonces oró al Señor y le dijo, ustedes conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Una de las historias más famosas, que Jonás no quería ir a predicar la palabra de Dios, porque decía, yo no voy a predicar tu palabra, porque tan pronto yo vaya y la gente se arrepienta, tú los vas a perdonar. Oye, miren, ¿y qué tú querías? Él te quería que la gente muriera, él quería que la gente pereciera. Y Dios no es así, Dios no trabaja así. Jonás 4:2. Entonces oró al Señor y le dijo, y bien, Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Mira, todavía buscando excusa. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Pero Dios castiga. Pero Dios castiga. Le pesa y se arrepiente del mal, pero si el hombre persiste en desobedecer, Dios castiga. Dios castiga. No solamente castiga, sino que se desata la ira de Dios sobre los desobedientes. ¿Verdad? Dice Ezequiel, y pudiéramos leer mucho, pero yo voy a leer estos tres nada más. ¿Acaso ves placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva. Palabra del Señor, palabra de Dios. Dios quiere que el inconverso, que el impío se arrepienta para que viva.
Esa es la voluntad de Dios. Pero el que no obedece al llamado de arrepentimiento y salvación, no le espera otra cosa que la ira de Dios. Dios amonesta. Dios con su amor llama. Dios con su amor reprende. Dios con su amor más claro no te puede decir que te vuelvas de una vida de pecado y le sirvas y le adores. Y si el hombre obstinado, mira la palabra que estoy usando, porque esa lo vamos a ver ahorita, es una obstinación del hombre. En esa obstinación el hombre dice, no te voy a obedecer. Dios dice, pues mi ira será sobre ti. ¿Y dónde está ese Dios de amor? Oye, pero es lo que estamos diciendo. Él ha tratado, y el hombre sigue rechazando, y buscando mil excusas. Ahorita voy para la iglesia, estoy hablando del que no es cristiano, el que nunca ha aceptado a Jesucristo, y busca mil excusas para no aceptar a Jesucristo como Salvador. ¿Cuántas excusas no hemos oído? Yo no voy a la iglesia porque lo diezmo. Yo no voy a la iglesia porque todo es malo. Yo no voy a la iglesia por esto. Y yo no me convierto por esto. Y yo no me convierto por lo otro. Y el Señor dice, eso no son excusas. Yo te estoy llamando y punto. Yo te estoy diciendo que vengas a mí y punto. Yo te estoy diciendo que aceptes a Jesucristo como Salvador y punto. Yo me encargo de lo demás. Tú aceptas a Jesucristo como Salvador y del día a día me encargaré yo. No comiences a calcular porque tus cálculos son malos. Tú aceptas mi plan, que es perfecto, y del día a día me encargaré yo. La vida es muy complicada. Y el único que nos puede ayudar en esta vida tan complicada se llama Dios. Si nosotros nos ponemos a calcular y para allá y para acá, nada tiene sentido y esto, no. Dios me dice, acéptame como Salvador, acepta a Jesucristo. Y si no aceptas a Jesucristo como Salvador, la ira de Dios es la etapa final de la catástrofe que culminará con el regreso de Cristo. Y se trata de un terrible castigo que vendrá sobre la obstinada humanidad que se ha rehusado a escuchar las advertencias de Dios. Sobre esta tierra, todo el mundo sabe que viene la ira de Dios sobre los moradores de esta tierra. ¿Quiénes estarán morando en esta tierra en ese tiempo? Yo espero que usted y yo no. Usted y yo seremos arrebatados y estaremos con el Señor. Y el que se haya quedado morando sobre esta tierra, la Biblia dice claramente que la ira de Dios caerá sobre él. Ay, santo. Eso es fuerte. Porque déjeme decirle algo. Tan grande es el amor de Dios que no se puede medir, como tan grande es su ira cuando cae. El amor de Dios no trata usted de entenderlo porque no va a entenderlo. Es muy grande y muy profundo. Tampoco trate de entender la ira de Dios porque también es muy grande y muy profunda. Por eso el único escape que tiene el hombre es aceptar a Jesucristo. Todo el hombre es pecador. Y al aceptar a Jesucristo es la única manera que podemos tener comunión con Dios. Porque no hay uno solo justo delante de Dios. Esto es un pecado, ¿verdad? Que esto es muy profundo y esto sería un tema para otro día. El hombre de naturaleza es pecador. El hombre de naturaleza no puede pararse delante de Dios por su propia justicia. No tiene los méritos para pararse delante de Dios. Tiene que venir Jesucristo, perfecto en todo su camino, perfecto en todo, y ser el mediador entre tú y Dios. Nosotros necesitamos un mediador, fíjese, para poder llegar a Dios. Y ese es Jesucristo que es perfecto. Por eso es que los que hemos sido salvados, ahora estoy hablando con la iglesia, hermano, usted va a ver la profundidad, porque yo voy a hablar de la raíz de la desobediencia. La iglesia, cada uno de nosotros que nos queremos salvar, hermano, y ustedes lo van en este mensaje, nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo y obedecer su palabra. El obediente es el que se va con el Señor. Amén. Tenemos que ser obedientes.
Por eso es que los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo no podemos andar en desobediencia a la palabra de Dios. Efesios 5:6. Ahora estoy hablando con la iglesia. Y yo no puedo pararme aquí y recitar todo lo que es desobediencia. Desobediencia es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Si tú sabes que Dios te prohíbe hacer algo y lo hacemos, eso es desobediencia. Amén. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Porque por eso es que hay muchos que dicen, Señor, Señor, y el Señor dice, pero yo ni te conozco. Porque tú dices que eres cristiano, pero sin embargo no vives conforme a mi palabra. Sin embargo no haces mi voluntad. Miente, son chismosos, tiene la ira de cualquier cosa, están en pleito con su hermano. ¿Y cuántas cosas más? Van en vicio, hablan más, hacen un sinnúmero de cosas que la palabra prohíbe. Y eso es desobediencia. Y Dios no se agrada de la desobediencia, la detesta, la aborrece. Amén. Nosotros tenemos que andar conforme a la palabra de Dios al 100%. Aquí no hay un 99%. Aquí es 100% conforme a la palabra de Dios. Efesios 5:6 dice que nadie los engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y dice Colosenses 3, 5 y 6. Mire, hermano, y estas son cosas, ¿verdad?, que son fuertes. Pero como yo le dije, la voluntad de Dios es que salvarnos. La voluntad de Dios es que un día estemos con Él. La voluntad de Dios es que hacer todas estas cosas buenas que Él quiere hacer con nosotros. Pero con los desobedientes, hermano, viene la ira de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Para obedecer la palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla y hay que ponerla en práctica. Amén. No podemos ser cristianos de solamente habernos convertidos. No podemos ser cristianos de solamente venir a la iglesia. No podemos ser cristianos de solamente decir gloria a Dios, aleluya. Tenemos que ser cristianos de obedecer la palabra de Dios. ¿Amén? Colosenses 3, 5 al 6 dice, por lo tanto hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. ¿Ven? Está claro. Todo lo que sea terrenal. El cristiano no puede ser carnal. El cristiano no puede estar, ¿verdad?, con un pie en la iglesia y no puede estar con otro afuera. No puede estar participando de las cosas de la iglesia y no puede estar participando de las cosas del mundo. Ay, hermano, y eso pasa lamentablemente muchísimo. No estoy diciendo en esta iglesia, pero pasa en muchas iglesias, donde los cristianos son cristianos en la iglesia y son mundanos fuera de la iglesia. Hacen muchas cosas que no deben de hacer, y eso es desobediencia. Amén. Hermano, eso sucede. ¿Verdad? Entonces mucha gente, hermano, ay, pero hermano, no juzgue, hermano, no juzgue. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Yo no estoy juzgando, es que los frutos mundanos se ven. ¿Verdad? No juzgamos, el cristiano no juzga. Cuando yo hago algo malo, eventualmente usted se va a dar cuenta, porque los frutos malos van a salir. ¿Verdad? No se pueden, y los frutos buenos también. Somos conocidos por nuestros frutos. Entonces, hermanos, tenemos que ser cristianos no de iglesia, sino cristianos todos los días, en la casa, en el trabajo. Los jóvenes, usted tiene que ser cristiano en la universidad, en todas partes. Tenemos que ser cristianos obedeciendo la palabra en todo momento. Mire, déjame decirle algo, ¿verdad? Algo que me trae el Espíritu. No podemos ni tan siquiera comenzar. Hermano, no podemos ni tan siquiera pensar que yo voy a obedecer la palabra de Dios si no la estoy leyendo. Está muy lejos de obedecer la palabra de Dios porque tan siquiera se está leyendo. Cristianos que no leen la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? Para ponerla en práctica, para obedecerla. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como esta les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Vamos a ver la importancia y la seriedad, mira la palabra que voy a usar, de que los hijos de Dios anden en obediencia.
veamos dónde está la raíz. Vamos a ver dónde está la raíz de la desobediencia. Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Vamos a ver de dónde sale la raíz de la desobediencia. ¿Por qué muchos hijos de Dios son desobedientes? O muchos que se llaman hijos de Dios. Amén. Ya no estamos hablando del mundo, que se le está predicando la palabra de Dios para que acepten primeramente a Jesucristo. Ya estamos hablando de los que han pasado por ese proceso. Ya estamos pasando de los que salieron del mundo. Cuando hablamos del mundo es del pecado. Y han aceptado a Jesucristo como Salvador. Y ahora tienen que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Vámonos a 1 Samuel 15, 22, 23. Si usted nunca ha tratado de analizar este versículo, quizás hoy, ¿verdad? Después se pueda ir a su casa y después lo pueda analizar un poco más. Para que usted vea de dónde viene la raíz de la desobediencia y cuánto Dios la detesta. A Dios no le importa nada más. Yo ofrendo, no, Dios no le importa, pero Él es desobediente. Yo diezmo, a mí no me importa, pero Él es desobediente. No, pero yo toco instrumento, y siempre hablo del instrumento, ¿verdad? Porque son ejemplos, pero también pongo el que predica, ¿verdad? Yo no digo nada, yo digo en general. No, yo toco los instrumentos, el Señor dice, pero no me importa, pero Él es desobediente. Yo predico, pero Él es desobediente. No, yo pertenezco a una iglesia, pero Él es desobediente. Dios dice, no me puedo agradar de nada de lo que tú hagas mientras seas desobediente. Desobediente a algo que Dios te ha dicho que no lo haga y lo sigues haciendo. O muchas cosas que tú sabes que no debes de hacerlas si las estás haciendo. Y el Señor te dice, no importa. No me voy a agradar con nada. Y lo vamos a leer ahora. Nada me agrada mientras haya desobediencia. Un mensaje de amor. Un mensaje de amor. Porque Dios quiere que sobre nosotros no caiga su ira. Dios quiere que sobre nosotros caiga su amor, su bendición y la vida eterna. Pero aún usted va a ver que las bendiciones de Dios llegan cuando hay obediencia. Miren cuán profundo es esto, que ni aún bendiciones, a lo mejor tú crees que estás recibiendo bendiciones de Dios y estás siendo desobediente. No, eso son cosas que le caen a los buenos y a los malos. Porque el Señor hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Las bendiciones de Dios son muy especiales. Las bendiciones de Dios se sienten, aleluya. Las bendiciones de Dios no solamente son $100 en tu bolsillo, son $100 en tu bolsillo, pero que te hacen cambiar espiritualmente, aleluya. Y te hacen sentir a Dios. Las bendiciones de Dios son las bendiciones de Dios. No son las cosas que vienen y van como va el día, que vienen y van. No, las bendiciones de Dios son cosas que te acercan más a Él. Que te entraron a la cuenta de banco, qué sé yo, $100 que tú no esperabas, pero esos $100 te hicieron tirarte de rodillas y darle gracias y adorarlo, aleluya. Esas son las bendiciones de Dios, te acercan más a Dios. Bendito Dios. 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios. Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios. Y ofrecer sacrificio era adoración. Fíjese, ¿de qué vale la adoración si no hay obediencia? ¿De qué vale la adoración? Y mira que la adoración es lo que a Dios le agrada más que a nada. A Dios nosotros fuimos creados para que le adoremos. Pero Dios dice, no me agrada la adoración mientras hay desobediencia. Wow. Y que escuchando, es mejor obedecer al Señor que ofrecer sacrificio. Y escucharlo con atención es mejor que ofrecerle las grasas de los carneros. Ser rebelde, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta
lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Mire, muchos pueden decir, no, pero eso fue a Saúl. Entonces fue a Saúl. Pero la enseñanza es para nosotros. Porque si la Biblia se cogiera así, nada es para nosotros. Porque eso se escribió para los filipenses, eso para los corintios, eso para los gálatas, y para nosotros no hay nada. No, es verdad. Eso fue escrito para la iglesia de Gálatas, eso fue escrito para la iglesia de Corinto, esto fue una reprensión para Saúl, pero la enseñanza es para el pueblo de Dios. Ser desobedientes y rebeldes a Dios es no cumplir, ¿verdad? Mire esto. Ser desobedientes y rebeldes a Dios es no cumplir con lo que Él nos ordena. Porque Él tiene esa autoridad de ordenar. Y Él no espera otra cosa que lo obedezcamos. Él tiene toda la autoridad. Y lo que Dios ordena, no hay que preguntar, hay que obedecer. Ser desobediente y rebelde a Dios es no cumplir con lo que Él nos ordena, oponiéndonos a su autoridad. Fíjense que la palabra dice que la desobediencia, la obstinación y rebeldía es lo mismo que la adivinación e idolatría. ¿Cómo es eso? ¿Por qué esa comparación? Mira esta, ¿verdad? Idolatría y adivinación. Para el Señor dice, es lo mismo. Fíjense que no dice que es similar. Es similar. Es lo mismo. La misma palabra de Dios no tiene que dar la solución, ¿verdad? La misma palabra de Dios. Porque si yo quiero entender qué pasó aquí, lo primero que yo tengo que hacer es, ¿qué dice la Biblia de idolatría? ¿Qué dice la Biblia sobre la adivinación? Entonces tengo que irme al principio, a la ley. ¿Qué se decía de la idolatría y la adivinación? En la ley claramente se advertía. Claramente, usted lo puede buscar, son demasiados de versículos que hablan de estos dos tipos, de la adivinación y la idolatría. Yo no puedo aquí leerlo todo porque se nos va el tiempo en eso. Usted en su casa busca Levítico, Deuteronomio y todos esos libros de la ley, y usted busque lo que dicen de la adivinación y lo que decían de la idolatría. En la ley claramente se advertía que la adivinación y la idolatría eran prácticas diabólicas. Diabólicas, completamente prácticas de Satanás. Y el pago de practicar eso era la muerte. Son prácticas, entonces la desobediencia es una práctica diabólica que lo que trae es muerte espiritual. Y eso está claro. Y eso está claro. Entonces, la misma palabra de Dios nos enseña que el origen de la desobediencia es diabólico. El origen, óyeme, y eso lo puede apuntar con letras mayúsculas, grandes, subrayarlo, highlight, lo que usted quiera, porque el origen de la desobediencia es 100% diabólico. ¿Quién le enseñó a los primeros seres humanos, a Adán y Eva, a desobedecer? ¿Quién fue? Dios le había dado ordenanza. No comerán de ese árbol. ¿Y quién fue que se introdujo? Y le dijo, eso no es así. Y le metió un montón de musaraña en la mente. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué hizo Eva? Y Adán lo siguió. Desobedecieron. Entonces, ¿de dónde podemos probar bíblicamente que viene el origen de la desobediencia? Proviene de Satanás. Satanás no quiere que tú y yo obedezcamos a Dios. Él quiere que tú lo obedezcas a Él. Para llevarte a condenación como va Él. Pues Satanás está muy seguro que Él va para el lago de fuego. Él lo sabe. No se quiere ir solo. Quiere llevarse a muchos. Así como Él arrastró con la tercera parte de ángeles, así mismo Él quiere arrasar con la raza humana. Así como Él fue desterrado de la presencia de Dios y echado a la oscuridad y al abismo, así mismo Él quiere hacer con la humanidad.
Él quiere coger a la mayor parte de la humanidad y desterrarla al mismo infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es la desobediencia. Eso es la desobediencia. No mucho amén, gloria a Dios. Estas son cosas de analizarlas. Y yo sé porque yo me he sentado ahí y he oído mensajes como este y me quedo muy calladito apuntando porque son mensajes de eso. De escuchar. En este momento yo sé, no es un momento de oír mucho gloria a Dios, aleluya. Es momento de prestar atención. Eso es lo que hay que hacer. Porque son puntos muy importantes. Estamos hablando de vida o muerte espiritual. Entonces hay que apuntar y hay que memorizar y hay que llevar a lo profundo de nuestro corazón la importancia de cuando Dios te diga no lo hagas. Un cristiano no actúa así. Un cristiano no se viste así. Un cristiano no habla así. Un cristiano no se comporta así. Un cristiano no debe ir para allá. Y todas esas reglas y ordenanzas que tenemos de parte de Dios, si la desobedecemos, la ira de Dios cae sobre nosotros. Porque la desobediencia es de procedencia diabólica. Satanás es el que quiere que tú y yo desobedezcamos a Dios. Si Dios te dice que esto es blanco, Satanás quiere que tú digas eso es negro. Y si Dios dice que esto es blanco, aunque tú lo veas gris, créele a Dios. Fíjese de eso, ¿no? A Dios no le preguntes nada. Lo que Dios dice se obedece. Por eso Dios aborrece la desobediencia, especialmente con el que, mire esto, especialmente con él. Este es un mensaje, primero comencé, ¿verdad? Si hay aquí alguno que no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, acepta a Jesucristo como Salvador para que la ira de Dios no caiga sobre ti. Pero también los que somos hijos, andemos en verdad y rectitud para que la ira de Dios tampoco caiga sobre nosotros. Amén. Por eso Dios aborrece la desobediencia, especialmente con el que ha sido advertido a no hacer lo malo. Con el que ha sido advertido a no hacer gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Dios. Te alabo, Padre, te doy gloria, te doy honra. Alabo tu nombre, Jesús. Alabo tu nombre, Jesús. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, nombre que sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores, tu nombre sea adorado. Bendito Jesús, Santo Jesús. Qué lindo es alabarte, qué lindo es alabarte, qué lindo es alabarte. Alabarte es bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso Dios aborrece la desobediencia, especialmente con el que ha sido advertido a no hacer lo malo. El que ha sido advertido a no hacer, el que ha sido advertido, amonestado, el que conoce la verdad y se empeña en hacer lo malo, Dios lo aborrece. ¿Cómo es posible que tú, sabiendo que no debes de hacerlo, lo hiciste? Eso es una falta de respeto a la autoridad de Dios. Porque sabiéndolo, porque si fuera una ignorancia, pero sabiendo, es una falta de respeto a la autoridad de Dios, que es sobre toda autoridad. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está mal. Dice así: comete pecado. Comete pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. La desobediencia es pecado. Y el pecador no entra al reino de los cielos. ¿Vieron la importancia? No, porque esto el Señor no. ¿Verdad? Y la palabra de Dios no es una palabra tan pesada que no se puede vivir. Es ligera. Y el Señor nos ayuda a vivirla. Amén. Se puede vivir. Y para que nadie dijera que no se puede, porque el Señor sabía que iba a haber gente
Dios sabía que iba a haber gente que iba a decir, no, es que esto, ¿y quién puede vivir la palabra de Dios? Vino Jesús, 100% hombre, y la vivió completita. Y obedeció a Dios completo. Y Jesús dijo, si yo como hombre fui tentado y padecí de todo y no fallé, ¿por qué tú no lo puedes hacer? No, porque Él era Dios. No, Él era Dios, pero se despojó de todos esos poderes que Él podía usar para padecernos como hombre. Para enseñarte a ti y a mí que el que se somete al Padre, el que se somete a Dios, puede andar en rectitud. El que se humilla a Dios, como lo hizo Jesús, que se humillaba en los montes orando y orando, puede vivir en obediencia a su palabra. La desobediencia consiste en realizar lo que Dios explícitamente nos dice que no hagamos. Por lo tanto, desobedecer a Dios es pecado. Por lo tanto, Dios no oye la oración del que está en desobediencia. Dios no escucha al pecador. Así que Dios no va a escuchar la oración de uno que está en desobediencia. Y eso es bíblico. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Para que Dios escuche tu adoración, tu alabanza, para que Dios te escuche y se agrade de esa adoración, lo único que tiene que haber en tu vida y en mi vida es obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. Eso es lo que Dios escucha. Porque ahí lo dice claramente, o yo estoy leyendo mal. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Lo más que anhela un padre, y dígame los que son padres, lo más que anhela una madre es que lo obedezcan. Cuando mi madre siempre me decía, sí, y esto yo lo he dicho muchas veces aquí, el día de las madres, un día de cumpleaños, cuando iba con sus regalitos, y mi mamá decía, ay, qué lindo. Pero tú sabes lo más que a mí me agrada, que tú me obedezcas. Eso es mejor que cualquier cosa. Porque de qué vale que tú me vengas con ese chocolatito, con esos zapatitos tan lindos. Ay, qué linda está esa falda para un domingo a adorar a Dios. Está hermosa. Pero de qué vale todo eso si después tú te vas a hacer fechoría. Y no obedeces mi palabra que te dice que te comportes bien. Lo más que quiere un padre es que lo obedezca. Mira, y a veces a uno le da, los dominicanos usan una palabra, por lo menos mi esposa la usa, nos da un pique. Da un pique, a mí me gusta eso. Me gusta mucho. Como que quiere decir, como que me nos molesta, ¿verdad? Me da un pique. Cuando un funeral, tú ves ahí unos hijos. ¡Ay, mamita! ¡Oh, papito! ¡Ay, ¿por qué te fuiste? Por desobediente, los mataste en sufrimiento. Los matan a los pobres viejos, los matan a los pobres viejos y viejas, los matan los hijos de sufrimiento. Y después en un funeral, ¡ay, ¿por qué te fuiste, mamita y papita? Hipocresía. Porque mamita y papito lo que quieren es que lo obedezca. Estoy hablando, y fíjate, yo predico sabiendo cuán lejos llega la predicación a través de esa cámara. El hermano me enseñó los otros días, el hermano José, predicaciones aquí que tienen hasta 10,000 views. Entonces cuando yo predico, yo sé que estoy predicando a la iglesia, pero yo también predico sabiendo que hay muchos que van a oír la palabra de Dios a través de esos medios. Y eso pasa. Y si un hijo es desobediente con su madre, con su padre, mira, arregla. Porque los sufrimientos matan. Entonces, si esos somos nosotros, que somos humanos, que nos dolimos cuando los hijos son desobedientes, ¿cuánto más no se dolerá Dios? Porque los sentimientos provienen de Dios. Dios tiene sentimientos. A Dios. ¿Y de dónde provienen? ¿De dónde vinieron los sentimientos? Dios es Dios. ¿De dónde vino Dios? Sabe la tristeza, Dios sabe el amor, Dios, todos los sentimientos provienen de Dios. Y Dios cuando sopló aliento de vida, los puso todos esos sentimientos en nosotros. Dios se duele cuando somos desobedientes. Entonces, ¿cuánto no sufre, verdad? Un padre, una madre, ¿cuánto no estará sufriendo Dios por la desobediencia de sus hijos?
Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, óyeme, qué clarito, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis ordenanzas, el que tiene lo que tiene que, como tiene que vivir, el que tiene mis leyes, el que las tiene, mi palabra, el que las tiene, y los obedece, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. El que conoce mi palabra y la vive. Oye, y mi mamá que decía eso, ¿verdad? Porque es que Dios, el Padre Celestial, es así. Si tú me amas, obedece. No lo digas de labios para afuera. Dir que me amas con tu vida. Demuéstralo obedeciendo lo que yo te digo que hagas. Eso va a demostrar que verdaderamente tú me amas. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que ama, el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Obedecer a Dios, mi hermano, va a costar un precio. ¿Ven? Hay que traer estos mensajes porque no es muy... Yo estoy predicando esto y yo me lo tengo que aplicar a mí. ¿Verdad? Porque la tendencia de esta carne es de constante hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Vamos a sacar al diablo para el lado. A veces le echamos mucha culpa al diablo y el diablo dice, yo no tengo que hacer nada si tú mismita te estás tirando por el rico. Yo no tengo que hacer nada si tú mismo te estás tirando por el rico. No es verdad, a veces le damos como que mucho poder al diablo. No, el diablo está vencido en el nombre de Jesús. El diablo se aprovecha de nuestras debilidades para utilizarlas a su favor. ¿Verdad? Esas debilidades humanas que existen en nosotros, que Jesucristo las llevó a la cruz del Calvario y las venció con nosotros, para que cuando nosotros estemos sufriendo todas esas situaciones, podamos mirar a Jesucristo que murió por nosotros y reclamar todas esas promesas en nuestra vida para poder vencer, para mantenernos fieles. Amén. Entonces va a costar un precio, porque este cuerpito es tremendo. Amén. Usted se conoce, yo me conozco. Amén. Entonces este cuerpo va a querer hacer lo contrario a la palabra de Dios, pero eso no es excusa. Amén. No podemos permitir vivir, eso no es excusa para vivir en la carne. Por eso es que el cristiano vive en el espíritu. Obedecer a Dios va a costar un esfuerzo de nuestra parte. ¿Usted cree que este cuerpo quiere obedecer a Dios? Este cuerpo quiere hacer lo contrario. Dice Romanos 7, 21, 24. Pablo, un hombre que oraba, un hombre que ayunaba, un hombre que se sabía la ley, un hombre que predicaba, un hombre que daba testimonio de la vida que vivía, y tuvo que decir estas palabras. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Y no está hablando de pecado. Tú te tienes que después de casa usted profundice un poco más lo que Pablo estaba hablando de la lucha que Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario, ¿verdad? La lucha de la carne y el espíritu que todos tenemos. Amén. No es que somos pecadores. Jesucristo ya perdonó todos nuestros pecados. Eso está claro. Amén. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros no somos los que creemos, ¿verdad? Que nosotros seguimos siendo pecadores y vivimos en una gracia. No. Jesucristo lo perdonó, pero entendemos que sigue habiendo una lucha, ¿verdad? Y eso está claro, hay una lucha entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, él decía, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una batalla para que no hagamos lo que es correcto, para que no andemos en santidad como Dios manda. Mateo 26, 41, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gálatas 5, 16, 17, digo pues, vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. ¿Qué batalla hay en nuestro cuerpo? Por eso decía Gigi Habla que esta carne era más mala que el diablo. Yo entendía lo que él quería decir. Por eso hay que orar. Óigame,
Hay que orar, 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 pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir una vida de obediencia. ¿Por qué Jesucristo pudo vivir una vida de obediencia? ¿Por qué Jesucristo pudo vivir una vida de obediencia? Porque se iba a orar, a orar, a orar, para poder vivir en obediencia a la palabra. Pasaba noches orando. Se iba a los montes a orar. Y a lo último, su última oración, se llevó a sus discípulos. Siempre sus discípulos iban, pero menciona, ¿verdad?, que sus discípulos fueron con él. Y se quedaron durmiendo. Y Jesús orando. Y bajó. Ven acá, porque no me ayudan a orar. Mire, por eso es que usted tiene que depender. Usted tiene que depender. No dependamos de Dios. Dependamos de Dios, porque los hombres fallan. No, esto quizás no tiene que ver con, pero el Señor me puso esto. No dependa del hombre, el hombre le va a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. ¿Ven? Por eso no te fijes tanto en el hombre. Y vi que estaba diciendo algo que yo siempre he dicho, o sea, las otras noches aquí. Si tú me miras a mí, tarde que temprano vas a ver algo malo en mí, tú sabes, porque yo estoy en la lucha, pero Dios nunca te va a fallar. Mira, y cuando Jesucristo estaba luchando y necesitaba el apoyo de esos hombres ahí, de sus discípulos, Jesucristo sabía lo que le esperaba. Físicamente, Jesucristo sabía lo que le esperaba. Que lo iban a azotar, que le iban a abrir la espalda, que le iban a dar con hierro por la cara, que le iban a poner una corona de espinas. Además de lo que estaba cargando, ¿verdad?, todo ese pecado de nosotros. Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Y él decía, tanto era lo que sabía Jesucristo lo que iba a pasar. Mira, lo que Jesucristo iba a pasar era tan fuerte, que dijo, Señor, si está de ti, que pase esta cosa. Esto está fuerte, Señor. Eso era la humanidad hablando. Esa era la humanidad hablando. Aquí te estoy hablando, mira, ve que, oye, mira, el Señor es bueno. Me trajo por ahí para que veamos la diferencia del espíritu y de la carne. La carne le decía, Señor, si está de ti, que pase esta copa. Pero rápidamente el hombre espiritual dijo, pero que se haga tu voluntad, aleluya. No lo que la carne quiere, que se haga lo que... Pero rápidamente, ¿vio? Cuando la carne quería, esto está fuerte, esto está difícil, esto no se puede, el hombre espiritual salió rápido y dijo, que se haga tu voluntad. Y volvió, óyeme, que se haga y volvió, para que no se haga lo que el cuerpo, la carne, que la carne es débil, hermano, la carne es débil. Se haga tu voluntad. Y volvió otra vez donde los discípulos. Dice, ¿por qué bendito? Yo que necesito apoyo. Cuando más apoyo yo necesito, mira. ¿Y usted cree que Dios no estaba viendo eso? Lea la escritura. Cuando Dios volvió, comenzó a orar, se le paró un ángel al lado. Dios dijo, se te durmieron los discípulos, pero yo no. Yo sé que tú necesitas a alguien que te dé apoyo. Yo necesito que... Y le mandó un ángel. Y el ángel comenzó a ayudarlo, a interceder. Y dice que Jesucristo siguió orando. Y entonces cuando recibió la fuerza, se levantó y dijo, aquí voy. Se había levantado, aleluya, con fuerza. Porque cuando usted necesita fuerza, hermano, espiritual, Dios está ahí para dártela. Dios te la va a dar. Órale. Fíjense que 3 veces Jesucristo se levantó. 3 veces. Y estaba ahí como que, no me siento todavía, Dios. Todavía me siento débil. Se iba de rodillas. Y oraba. Y volvía. Señor, todavía no tengo la fuerza. Hasta la 3ª vez que el Señor le vio a ese ángel y cogió fuerza y dijo, vamos. Y ustedes saben cuál fue el resultado. Aquí estamos adorando a Dios. Gracias a Jesucristo. Pero nos enseñó eso, que si usted quiere obedecer la palabra de Dios, si usted quiere vencer la carne, si usted quiere vencer la debilidad, usted tiene que orar. Qué lindo el Señor, qué lindo es Dios. Estamos terminando, hermano. Esta es la importancia, hay que orar. Mire cómo dicen los salmos, devuélveme. David cuando cayó, David cuando hizo el pecado grande, ¿verdad?, de adulterio y hasta de asesinato, dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Fíjense lo que él pidió. Mira cómo pidió David. Miren cómo pidió David. Para no volver a hacer esa atrocidad que él hizo. Dame, en el Salmo 51:12, dame un espíritu dispuesto
a obedecerte. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Le oró. Órele así, hermano. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Señor, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Salmo 143:10. Tú eres mi Dios. Enséñame, ¿ve? Es que es Dios el que nos puede enseñar y ayudar. Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Oyendo y obedeciendo la palabra de Dios, seremos bendecidos. Quiero llegar a esta última parte, hermano. ¿Usted quiere ser bendecido? Comienza a obedecer la palabra de Dios. ¿Ven? La verdadera bendición llegará a tu vida cuando comiences a vivir una vida. Mira, hermano, vas a ver las bendiciones que se van a salir hasta por las ventanas. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de un sinnúmero de cosas, hermano, que Dios comenzará a darte, porque Dios bendice. Dios bendice al que camina conforme a su palabra. Eso está desde el principio. Dios se lo dijo a su pueblo. Óigame, ustedes lean todas las bendiciones que Dios le dio a su pueblo. Decía, si ustedes me obedecen, yo les daré. Oye, yo no puedo mencionar eso, váyanse a los libros de números y todo eso, porque el Señor le decía a su pueblo, si ustedes me obedecen, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, les voy a dar, les voy a dar, les voy a dar, les voy a dar, les voy a dar. Oye, una lista así de todas las cosas que dice, si ustedes me obedecen, les voy a dar, si ustedes me obedecen, les voy a dar, si ustedes me obedecen, les voy a dar. Pero después decía, y si no me obedecen, oye, la lista es más larga de los castigos que venían. Eso está ahí, en los libros de la ley. Todas las bendiciones que Dios le va a dar a su pueblo si lo obedecen, pero todas las maldiciones que vendrían si no lo obedecen. Entonces, hermanos, ya terminamos con esto. La salvación solamente se consigue aceptando a Jesucristo como Salvador y viviendo conforme a su palabra. No se puede separar la una de la otra. Somos salvos cuando aceptamos a Jesucristo y vivimos conforme a su palabra. ¿Ven? No se puede ser obediente si no se tiene a Jesucristo. Es imposible. Y si usted acepta a Jesucristo, pero no vive en obediencia, no hay salvación. Entonces, aquí casi todo, ¿verdad? Hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Lo que nos resta es ser obedientes. Aceptamos a Jesucristo como Salvador, ¿amén? Amén. Lo que nos resta es ser obedientes a su palabra. Amén. Aceptamos a Jesucristo como Salvador, ¿amén? Amén. Amén. Ahora lo que nos resta es ser obedientes a su palabra. Amén. Lo que nos resta es obedecer su palabra. Lo que nos resta es obedecer su palabra. ¿Hasta cuándo tenemos que obedecer su palabra? ¿Hasta el día que yo deje de respirar o hasta el día que la trompeta suene? Obedezca al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Perdónenme por toda la agua que me he tomado, pero los gires me ponen muy reseca la garganta. Muy reseca. Mateo 7:21. Termino, este es el último versículo. Para terminar, que hay que aceptar a Jesucristo como Salvador y conforme a su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor. Yo no estoy inventando. Lo dice claro. No todo el que dice Señor, Señor. Esto no es así. No todo, esto soy yo añadiendo. No todo el que va a la iglesia se irá para el cielo. No todo el que ofrenda se irá para el cielo. No todo el que ofrenda, diezma, se irá para el cielo. Bendito Dios. Gloria a Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a estar puestos de pie.